¿Cómo nos afecta psicológicamente el home office? Cada vez los empleados pueden exigir un entorno laboral más flexible dentro de su modelo de trabajo. De hecho, más personas están trabajando desde casa, situación que puede deberse al autoempleo, ¿no? Vamos a ver mucho más freelance de ahora en adelante, ¿no? Se estima que el 40% de los trabajadores del mundo lo harán en forma independiente para el 2020. Y una encuesta reciente descubrió que el 91% de los freelancers trabajan al menos algunas veces desde casa. Incluso hay desafíos que las empresas deben abordar, como la comunicación entre los miembros de sus equipos de manera remota, no solo para la eficiencia del trabajo, sino para asegurarse de que se unan de forma coherente y puedan ejecutar acciones como una unidad completa. De acuerdo con el psicólogo David Dean, sin el apoyo adecuado, los trabajadores podrían terminar siendo solitarios y deficientes, laboralmente hablando. Alrededor del 18% de empleados de home office quieren regresar a su espacio profesional. Los millennials en particular tienden a prosperar en oficinas debido a que reciben más estimulantes sociales. Con respecto a este punto psicológico, ¿qué nos puedes platicar, Diana, con respecto al punto de vista psicológico de la gente y cómo nos sentimos trabajando en home office? Justo es, actualmente, pues bueno, yo ya tengo muchos años pues en esta forma de trabajo. Creo que René mencionó algo, ¿no? Que no es la parte tecnológica, aun cuando son ustedes expertos, sino es la parte de la adaptación de qué vas a hacer en tu casa, un espacio para tu área de trabajo. Pero algo que en algunos estudios se ha arrojado es que, si bien es cierto, es que sí beneficia que estés de alguna manera en tu casa, hagas tu oficina, pues que la parte del traslado, que la parte de ambiental, que si los robos, que si esto, pero sí es cierto lo que mencionaban mis dos compañeros panelistas, la parte de salud mental la verdad es que sí se altera porque puede llegar a generarse en un futuro que la gente realmente no sea productiva estando en casa. Por todas esas variables de distractores que pueda tener, el que no gestiones efectivamente tu tiempo en tu casa, tus actividades, entonces el saturarte de tantas distractores, eso puede llegar a generar un estrés, porque si bien es cierto es que las empresas ese tipo de variables tienen de alguna manera, por decirlo así, controladas, pero en tu casa no puedes tener ese control como tal. O sea, porque además actualmente la gente que está teniendo home office, que no lo había hecho, estás alterando también la vida de tu familia, no solamente la tuya, ¿no? Ahora, cuando tú ya estás de planta, por decirlo así, en home office, lo que pueden llegar a generarse es sí problemas de productividad e integración, porque hay aislamiento de tu parte, y no porque quieras, sino por tu trabajo mismo, te genera ese aislamiento y psicológicamente te puede afectar porque ya no tienes interacción con los demás como antes lo tenías. Si bien es cierto, es que te saturas de tanto trabajo, es tanta información, es tanto que tienes que trabajar que ya no hay una interacción con nadie, porque buscas un espacio en tu casa y ya ni siquiera hay una interacción con tu familia porque tiendes a pedirles que ni siquiera te hablen si tienen ciertas actividades que hacer. Lo que antes en el trabajo no pasaba porque habían incluso distractores por parte de compañeros y llegabas ya sea que salía a tomar el cafecito o que si sales a tomar, incluso hay quienes luego llegan a salir a fumar el cigarrito con alguien, ¿no? Con alguien lo fumaban, no de manera solo, porque hay gente que ya está en casa haciendo home office solos y están con el cigarro y porque la angustia les da, ¿no? Entonces, además ya no hay una limitante que te digan, aquí no se fuma, no, en tu casa no hay eso de cero, ¿cómo se llama? Cero humo, ¿no? De tabaco. También ese tipo de cosas también ya como que te las atreves a hacer, ¿no? Pero sí de veras altera. Y algo que comentaba René, sí es cierto que llegamos a trabajar y mismo en nuestro otro compañero, sí es cierto que uno trabaja más tiempo, pareciera que no, eh, aunque de veras administremos nuestro trabajo, o no sé qué pasaría, porque la verdad es que les digo, yo ya tengo muchos años, así como René, tengo 18 o 20 años haciendo home office, se puede decir, si bien es cierto que salgo a dar cursos o conferencias, pero es mucho tiempo aquí, pero sí es mucho la parte de cómo
cómo hacer complicidad en esa parte de tu casa con la parte de trabajo y que no te afecte, porque yo les puedo decir por experiencia propia que de repente siento que se me va el tiempo y no hago nada y de repente entonces eso me angustia porque digo, no estoy culminando los objetivos, no estoy alcanzando mis pretensiones que quiero y se me va el tiempo y eso me lleva a que me angustie o me estrese y piense que no voy a poder hacerlo. Y bueno, me empiezo a fantasear tanto en la cabeza y digo, y no creo que ya sea ajeno a mí, de que yo solamente piense ese tipo de cosas. Y eso, incluso también el hacer home office, también te llega a alterar tu alimentación. Y eso también, pues psicológicamente sabemos que el que no tengas una alimentación de lo más adecuada también te puede afectar, porque finalmente todo tu proceso orgánico biológico está muy vinculado a tu proceso mental. Entonces, el que también tengas distractores alimenticios, como dice René, pues ya vas rápido al refrigerador en lugar de ir a la maquinita que te llevaba a lo mejor ir 2 pisos o caminar por lo menos más tiempo. Ahora ya abres el refrigerador y agarras rápido algo. Entonces, eso altera también tu condición física y por ende, digo, yo como terapeuta y psicóloga te puedo decir que sí altera el tipo de alimentación o cómo estés comiendo y el sedentarismo que puedes llegar a tener más extremo, te puede afectar psicológicamente. Yo les recomiendo en este sentido que de repente hacer pausas, ¿no? Pausas físicas, de repente pararte o hacer pausas incluso psicológicas, a lo mejor ver un videíto o platicar, hacer una llamadita de 5 minutos a alguien, para que entonces tengas esos distractores que en algún momento pareciera que los tenían controlados en el trabajo, pero sí bien servían, ¿eh? Sí te apoyaban algo. Y eso yo lo he visto en algunas personas que Sí. llegan a tener ese tipo de trabajo, que sí les ha afectado, se han aislado, sus grupos sociales han ido disminuyendo y eso, pues bueno, les altera incluso biológicamente y llegan a tener hasta tener que hacer uso de algún medicamento, ¿no? Sí. Por mi parte, es todo. Gracias. Sí, así es, Diana, tienes toda la razón. De hecho, es muy complicado. René, ¿qué nos puedes platicar tú desde el punto de vista psicológico? ¿Qué te has enfrentado ahora que también se nos vino con lo del coronavirus? Pues el trabajo desde casa, pues en forma inmediata, ¿no? Entonces, todos tenemos que estar trabajando desde casa y aparte del estrés del trabajo desde casa, pues es el estrés del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Pues primero que nada, creo que todos sufrimos un grave descontrol, ¿no? Porque no sabíamos exactamente qué hacer, porque no sabíamos cómo reaccionar de manera adecuada. No, digo, no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, pero no quiero entrar en el tema político, pero incluso me parece que nos ha llegado a afectar un discurso no claro sobre qué es lo que deberíamos o no deberíamos hacer. Y recibimos muchos mensajes encontrados. A nivel empresarial, me parece que el principal problema ha sido la resistencia, digamos, deseada o no deseada, y con esto me refiero a que las empresas me parece que no están preparadas, no estaban preparadas para soportar un movimiento de trabajar físicamente en un lugar a tener a toda la gente desperdigada en su casa, ¿no? Entonces, me parece que eso simplemente lo que está haciendo es ahora cambiar este paradigma. A mí me preocupa en particular que el tiempo pueda ser, y ahora voy a explicar por qué, que pueda ser demasiado corto en cuanto a la contingencia o demasiado largo. ¿Y por qué digo que me preocupa? Porque como muchas otras cosas, tenemos una curva de aprendizaje, ¿no? Tenemos que irnos adaptando poco a poco a esta nueva forma. Y yo creo que algo que también nos pone en tensión es el estar pensando todo el tiempo en cuándo se va a acabar esto y cuándo voy a regresar a cómo eran las cosas antes. Y me parece que es una gran oportunidad para reflexionar tanto a nivel personal como a nivel empresarial si las cosas deben regresar a ser como antes o qué tanto se puede regresar a ser como antes. Porque creo que es una situación en donde tenemos muchos pros y muchos contras. Por un lado, sí creo, definitivamente creo que trabajando desde casa, uno puede
ser muchísimo más productivo que trasladándose a un lugar, sobre todo cuando esto es constante, 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 ¿no? Tener que pasar mucho tiempo en la calle o en el transporte público para llegar a mi lugar de trabajo, y después sabemos que aunque yo entre a tiempo, nunca trabajo el 100% del tiempo que debería de estar en la oficina, incluso si soy, digamos, el tradicional godín, ¿no? Por poner el ejemplo, las personas sindicalizadas que trabajan en gobierno, que me ha tocado muchas veces, o me tocó ver muchas veces, que salen a las 6 y a las 5:45 todos están formados para checar el reloj y salir a tiempo a las 6, ¿no? Entonces, me parece que muchas de las prácticas tradicionales de las empresas están, digamos, directamente en contra de ser eficiente con el tiempo. Yo creo que no necesitamos contabilizar 8 horas por día para realmente ser productivos y arrojar resultados, pero a nivel personal, tienes que empezar a luchar entre, tengo que reportar 8 horas, no tengo que reportar 8 horas, me tienen que ver conectado, tengo que prender mi camarita para que me vean que estoy aquí trabajando y que no me estoy distrayendo. Siento que es un problema bastante serio para una empresa que verdaderamente quiere mantenerse productiva, el cómo nos adaptamos a esta nueva situación. No es nada más un tema personal, es también un tema empresarial. Les dejo nada más un par de recomendaciones que a mí en lo personal me han servido para tratar de organizarme en este sentido y que me afecte lo menos posible. Sí me parece que las pausas de trabajo en home office deben ser más frecuentes. Quizá menos tiempo. En lugar de tomar una pausa de 15 minutos, me voy a tomar una pausa de 5 minutos, pero sí creo que deben ser un poco más frecuentes. Y sin llegar a este extremo, está la anécdota que todo el mundo cree que es cierta, no sé si sea cierta, de cómo le hacía Da Vinci para crear tantas cosas y vivió tales X número de años, y que decían que pues lo que pasaba es que él no dormía, lo que hacía es que se tomaba siestas de 15 minutos cada hora, ¿no? Cada 2 horas, y entonces podía ser productivo casi las 24 horas del día, durmiendo pequeños periodos de tiempo. No creo que sea sano hacer algo así de extremo, pero un poco esa es la idea, un poco esa es la que me parece la idea correcta, para no estar estresado y sí ser muy estricto en a tal hora dejo de trabajar y tengo que dedicarle tiempo a mi familia, tengo que dedicarle tiempo a mis hijos, tengo que distraerme, pensar en otra cosa y estoy listo para el siguiente ciclo. Muy bien, muchas gracias, René. Y creo que sí tienes razón. Yo no estoy de acuerdo con dormir cada 15 minutos, en eso sí, ¿no? Pero sí los lapsos de tiempo donde puedas te puedan venir esas ideas, yo creo que sí son muy importantes. Alex, ¿qué nos puedes platicar tú sobre los afectos psicológicos de lo que tú has visto en el home office, ¿no? En tu familia, cómo se ha visto, digamos, que ha afectado a la manera de trabajar y sobre todo ahora con el coronavirus tenemos hasta los hijos también trabajando desde casa, ¿no? Bien, bueno, yo lo veo en dos momentos diferentes, ¿no? Primero, cómo trabajábamos antes de toda esta contingencia que estamos pasando y ahora, bien con lo que decía René, un poco el tema político y claro, tampoco sin entrar de fondo en ello, pero creo que son dos momentos diferentes. Antes, ¿cómo nos afectaba trabajar en casa psicológicamente? Bueno, en principio, no solamente nos afecta a nosotros los que estamos frente a una máquina trabajando, sino le afecta alrededor a toda la familia, porque tenemos que buscar la manera de no afectarlos o afectarlos lo menos posible, porque ahora ya no se puede hacer ruido. Ahora tenemos que buscar un lugar específico, los que tenemos oportunidad o hay quien no tiene oportunidad de tener un lugar dedicado para encerrarse a trabajar y sobre todo nosotros que nos dedicamos a dar capacitación en línea, consultoría en línea, pues tenemos que tener un espacio, pues a veces que no existe en las casas y que siempre estamos lidiando con el ruido
pues ya sea el ruido de la cocina, el ruido de los vecinos, el ruido de la gente que pasa cerca de la casa vendiendo cosas, y eso nos genera también un estrés a quienes estamos frente a la máquina, porque estamos buscando cuidar que todo alrededor esté perfecto, que no haya ningún sonido, ningún ruido, sobre todo que les digo cuando no existe la posibilidad de tener un lugar adecuado para trabajar, ¿no? Entonces eso ya de entrada es un estrés. El otro es que también ahora no solo es tema de las máquinas, de las computadoras o laptops, sino también ahora desde que tenemos el celular, los celulares inteligentes, que ya tenemos el WhatsApp, que ya tenemos el Facebook, que el Instagram y ahora el TikTok y no sé qué más, ya todo el tiempo tenemos que estar conectados. O sea, ya no podemos dejar de contestar como antes, a lo mejor una llamada porque pues no tenías el tiempo para contestarle a alguien porque estaba haciendo otra cosa. Ahora ya no nos podemos ni siquiera dar ese lujo de hacer esperar a las personas también para que tú les puedas contestar en el tiempo que tú tienes, que tú puedes, y eso nos afecta porque estamos constantemente nerviosos. Si alguien nos manda un mensaje, inmediatamente, o si ponemos el celular con sonido, ya estamos ahí pensando, aunque digamos, no lo voy a contestar y voy a darme un tiempo dentro de una hora, dentro de media hora, eso no es cierto, todo el tiempo lo tenemos en la mente y está suene y suene, y ya cuando logramos ir al teléfono tenemos una serie de mensajes que la mayoría de las veces son mensajes que no son productivos, que son de chats que tenemos de gente que pues no tiene nada que hacer, ¿no? Y que está mandando mensaje constantemente y hay que estar quitando pues ¿cómo se llama? El sonido para aquellos grupos donde pues solamente son de juego, ¿no? Entonces, eso también nos afecta, parece que no. Y nos afecta en el trabajo, en casa, porque pues es una herramienta que tenemos. Entonces, pues sí, bueno, cuesta trabajo poderse adaptar. Se puede adaptar, pero cuesta trabajo, no es solamente uno, sino todas las personas que están alrededor de nosotros. También a todos nos afecta. Y si alguien, el que está frente a la máquina, les dice a los demás, oye, no hagan ruido, oye, no me llamen, oye, estoy ocupado, etcétera, pues también le generamos estrés, aunque no lo estemos nosotros identificando de momento, ¿no? Pero sí son muchas cosas. Sin embargo, se puede hacer. Tenemos que empezar a disciplinarnos a todo mundo y a darnos tiempo para descansar. Yo también coincido con René y con Diana, no podemos estar todo el tiempo sentados. Tenemos que pararnos, tenemos que caminar, tenemos que comunicarnos también con la familia, pero yo creo que también el hecho de que trabajemos en casa también nos impide que podamos comunicarnos con otras personas físicamente, y eso es importante. Entonces, eso a lo mejor yo creo que lo mejor que podemos hacer es dividir, y esto ya en la medida que se pueda, dividir nuestro tiempo de una semana, y a lo mejor las organizaciones deberían de también empezar a pensar en eso, que yo creo que eso va a pasar. ¿Cómo cambiamos la semana ahora? En lugar de trabajar 5 días en la oficina, pues vamos a dividirlo y a lo mejor 2 días en la casa y 3 días en la oficina, o al revés, mezclarlo. ¿Para qué? Pues porque sí es necesario también ser más productivo, sí es necesario sobre todo en las ciudades como la nuestra, aquí en la Ciudad de México, que es complicado trasladarse, pues a lo mejor no son 3 días, son 4, bueno, ya con un día que podamos salir y que podamos convivir con otras personas y comunicarnos, entonces a lo mejor todo este tema psicológico mejora, ¿no? Muy Okay. bien, muchísimas gracias, Alex.